tardes. El próximo domingo serán las elecciones generales, pero estos comicios no son uno más. Se dan en el contexto de inevitabilidad del fin de ciclo comenzado hace 2 décadas y por consiguiente en el inicio de uno nuevo determinado por la contracción de la renta agraria. En este marco, no importa quién gane o lo que digan los candidatos, el tránsito de ciclos en nuestro país adopta la forma del paso de un esquema de precio sobrevaluado a uno subvaluado para luego retornar a la sobrevaluación. Esto es, vamos hacia una licuación enorme de gasto fiscal, de salarios, donde de mínima nos aguarda un rodrigazo y no habrá que descartar las chances de una hiperinflación. Ya pasó en 1975, pasó en 1989, ya pasó en 2002. Y también pasará ahora. El nuevo ciclo, además, expresa lo contrario del que vivimos desde 2003. Esto es, se trata de uno de los que suele llamarse neoliberal, como en 1975, como en los 90. Esta es entonces la particularidad que encontramos en estas elecciones. Veamos. Si damos por buenas las encuestas que circulan, todo indica que Javier Milei será nuevamente el candidato más votado, pero deberá dirimir la presidencia en un balotaje con Sergio Massa. De esta manera, la coalición que tenía ganada la elección apenas hace un año, Juntos por el Cambio, puede quedar afuera de la segunda vuelta y muy probablemente se fragmente. En este escenario de fragmentación habrá que ver qué caminos toman las fuerzas actuales. Esto es, si hay un pasaje orgánico de los radicales hacia un frente con Massa y si el PRO ingresa en su totalidad en un frente con Milei o se parte en el camino. El peronismo tampoco, por su parte, puede escapar al destino de la fragmentación si es que pierde las elecciones. Pero como fuere, ya está embarcado en su propio derrotero a personificar un nuevo peronismo, ya sin el lastre del kirchnerismo que pasa a dormir el sueño de los justos. Así termina Cristina, desaparecida de la escena política, refugiándose en la provincia y condenada en primera instancia por robar. Triste final para una dirigente que soñó con la épica y culmina condenada por corrupción, escondida y rezando para que el candidato de, como ellos mismos decían, los buitres y la embajada haga un buen papel en su lucha por la impunidad y para evitar la cárcel. Muerto el perro, sin embargo, no se acaba la rabia. La centroizquierda populista y progresista renacerá, sea como oposición cuando el nuevo ciclo se agote, sea como forma política en el próximo auge expansivo, pero difícilmente sea personificada por el kirchnerismo pleno, y mucho menos quedará en manos de Miriam y el trotskismo, que se ponen un traje que les queda muy grande, no porque no sean democráticos, progresistas y centroizquierdistas, sino porque carecen de la capacidad para tal personificación. Por lo demás, el nuevo ciclo que inicia trae, como es obvio, nuevas formas ideológicas que no son precisamente las que predominaron estas 2 últimas décadas. Es decir, el clima que se avecina será reñido con las formas progresistas harto conocidas por todos. Más parecido al clima de los 90, más proclive a lo concreto antes que al relato. No obstante, el escenario oscuro que se avisora en el horizonte no luce tan sencillo como señalan los propios candidatos. En principio, independiente de quién gane, hay 3 tareas inmediatas antes que cualquier plan de estabilización: el ajuste de shock, contener las consecuencias de ese ajuste y las reformas estructurales que demanda el capital. Decimos que es independiente de quién gane, no solo porque Milei y Massa no expresan formas opuestas, 2 modelos de país, sino que ambos constituyen una unidad, la unidad del movimiento de capital en este país, el populismo y los neoliberales, entre comillas. O sea, la forma política que corresponde a la expansión de la renta agraria y la propia del momento de su contracción. Pero además forman una unidad incluso en este momento inmediato de fin de ciclo e inicio del nuevo. El ajuste de Massa, el rodrigazo que incuba, no es más que la alfombra que se tiende para que Milei termine el shock como base para una nueva acumulación de capital. Más todavía, tampoco es delirante suponer que el papel que cumpla Milei sea nomás el ajuste de shock, rodrigazo más hiper, donde no pueda gobernar semejante escenario, salga en helicóptero y venga un Massa
para ordenar y lanzar las reformas. Es una posibilidad, sobre todo si es cierto el plan que Milei les presentó a empresarios y banqueros, donde se habla de lanzar un plan Bonex para las LELIQ, se habla de una unificación cambiaria, que hoy llevaría el dólar oficial a 1.000 pesos, esto es, triplicaría los precios de los alimentos, la expansión de la pobreza, etc. Y también se habló ahí de un ajuste fiscal que, digan lo que digan, no podrá superar el 5% del PBI. Como fuere, ambos están obligados a personificar el ciclo nuevo, es decir, como ya hemos dicho, un Menem. De ahí que es una tontería que la izquierda haya entrado por el aro de la campaña del miedo y el frente anti-Milei que lanzó el peronismo. Campaña del miedo que ayer dio un paso más en el grado extorsivo de los peronistas que temen perder cuando el ministro de Transporte invitó a los obreros que votan a Milei a renunciar al subsidio del boleto colectivo que, según dijo, costaría 700 pesos. Además de extorsivo, decimos nosotros, es un mentiroso. El boleto mínimo de colectivo cuesta, según las propias empresas, 530 pesos sin subsidio. El peronismo, después de todo, deja tierra arrasada. Un Rodrigazo como mínimo para diciembre, 42% de pobreza, un salario promedio que está en los mismos niveles del 2001, una deuda gigantesca en pesos que equivale a 70.000 millones de dólares que vencen el próximo año, los 53.000 millones de dólares que se adeudan a importadores y los 20.000 millones de dólares que hoy cuestan las LELIQ. Esta es una de las razones por las cuales el plan de dolarización resulta improbable. No solo porque Argentina tiene vedado el crédito internacional, piensan que hoy se pagaría una tasa exorbitante del 29%, sino porque quien debiera apoyar el plan, Estados Unidos, se opone. Por una simple razón, el capital medio extranjero que opera en Argentina, que en su mayoría es norteamericano, se acumula sobre la base de transferencia de renta agraria a través de uno de sus mecanismos, la sobrevaluación de la moneda. La dolarización, o sea, una paridad directa, anularía ese mecanismo. Esto es una amenaza con fundir la industria, la pequeña y la del tamaño medio. Piensen que encima hay un escenario internacional recesivo. China, Estados Unidos y Japón van a recesión el año que viene. Además, estamos frente a un fortalecimiento del dólar, esto es, un 2024 donde los precios de las materias primas pueden caer, las monedas emergentes se van a devaluar, lo cual sería una catástrofe si Brasil devalúa y Argentina está dolarizada o al menos con un tipo de cambio fijo. Ya no se trata que una dolarización puede fundir al capital industrial, sino incluso que no hay un contexto favorable para tamaña aventura, y como debiera saberse, Argentina no es Ecuador y mucho menos El Salvador. De una u otra manera, insistimos, gane quien gane, se vienen meses muy duros hasta que venga un plan estabilizador. Así las cosas, el 2024 aparece ya como un año perdido. En este escenario, con una clase obrera muy fragmentada, sin una forma política que logre acaudillar las distintas fracciones, con un ciclo neoliberal en el horizonte sobre las ruinas que deja el kirchnerismo, lo más probable es que veamos niveles de pobreza récord y mayor descomposición social en lo inmediato. Esto es, habremos dado un paso más hacia el destino del reservorio mundial de población sobrante consolidada a la que la forma particular de acumular capital en Argentina nos está llevando. Si te gustó la columna o el contenido del canal, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.